I'd go off into fantasy worlds that you'd never want to share with anybody because they're so cruel. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy conoceremos a los asesinos en serie más aterradores que nos mantuvieron despiertos hasta altas horas de la noche. Well, the point with that is I never told anybody but him. The more you listen to Samuel Little, the more horrific the story becomes. Por sus temibles acciones e inquietante comportamiento. Dennis Rader. Tras autodenominarse BTK por su modus operandi, Rader fue una enorme piedra en el zapato de la policía de Kansas durante 20 años. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Como el infame Jack el Destripador, les envió cartas a la policía y a los medios de comunicación para burlarse. Pero en persona parecía agradable. Tenía una familia cariñosa y era presidente de la congregación de su iglesia local. Su primera víctima fue la familia Otero en 1974 y su décima y última fue Dolores Davis en 1991. Después desapareció del mapa, pero en el 2004 volvió a burlarse. Afortunadamente fue descuidado con un disquete y lograron rastrearlo hasta su iglesia. He asks the police in one of the communications, "What if I were to give you a floppy disk with more details of the killings? Could you identify me?" En el 2005, Rader se declaró culpable y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Robert Hansen. De adolescente, Robert Hansen participaba en cacerías para escapar de su difícil vida familiar. Pero conforme fue creciendo, sus víctimas pasaron de ser animales a seres humanos. Secuestraba a mujeres, generalmente trabajadoras sexuales, y las agredía antes de llevarlas en auto o en avión a lugares remotos. Ahí las cazaba como a sus presas y jugaba con sus vidas. Apodado el panadero carnicero por los medios de comunicación, se confirmó que había agredido y matado a al menos 17 mujeres. In his confession, Hansen described how he would take his victims into the woods and hunt them as prey. En 1983, una trabajadora sexual llamada Cindy Paulson iba a estar en la lista de víctimas. Sin embargo, logró escapar cuando él estaba preparando su avión y alertó a las autoridades que lo detuvieron. Recibió una condena de 461 años y murió en prisión tras cumplir 31 años. After his sentencing, Hansen accompanied troopers into the field to find more of his victims, represented by X's on his map. Israel Keyes. Lo que más aterroriza a la policía y al público es un asesino sin modus operandi. Pero para empeorar las cosas, ¿qué tal uno que además fue entrenado por el ejército estadounidense? Este fue el caso de Israel Keyes. I would let them come to me. Just remote area. Kind of go to a remote area that's not anywhere near where you live, but that other people go to as well. Keyes había instalado kits de asesinato por todo el país, así que siempre tenía acceso a su equipo cuando decidía atacar a alguien. Después de que matara a Samantha Conning, de 18 años, el FBI pudo rastrear el uso que hacía de su cuenta bancaria y arrestarlo cuando pidió rescate. Police arrested 34-year-old Israel Keyes 4,000 miles away in Texas. Sin embargo, una vez detenido, se descubrió que era responsable del asesinato de múltiples víctimas. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he's done. Antes de ser juzgado en el 2012, se quitó la vida y se llevó consigo información que pudo haber servido para resolver otros casos. Marcel Petiot. Con Francia bajo ocupación alemana en la década de 1940, Marcel Petiot, un médico, se aprovechó de quienes intentaban huir de la persecución. Más tarde afirmó que trabajaba para la resistencia, aunque no había pruebas, y creó una falsa vía de escape con el nombre de Dr. Eugène. In the midst of the German occupation during World War II, Petiot is considered a hero for operating a secret escape route for Jewish people attempting to leave Paris. Les daba una vacuna falsa con cianuro a quienes intentaban huir, les robaba y se deshacía de sus cadáveres. Se descubrieron 23 cuerpos, pero se sospecha que su número de víctimas ascendió a 60 o más.
En 1946 fue ejecutado con la guillotina, que en aquella época todavía era el método de pena capital del país. His last words? Gentlemen, I ask you not to look. This will not be very pretty. Karl Denke. Nacido en la actual Polonia en 1860, Karl Denke parecía ser un miembro querido por su comunidad. Al fin y al cabo, lo habían apodado papá, porque dejaba vivir en su casa a personas sin hogar y durante un tiempo fue voluntario en su iglesia local. Pero lejos de las miradas indiscretas, guardaba un secreto muy oscuro. En 1924, Vincent Olivier, malherido, le dijo a la gente del pueblo que había sido atacado por Denke. Aunque las autoridades no le creyeron, después de la investigación detuvieron al sospechoso, que poco después se quitó la vida. La policía entonces encontró restos humanos de al menos 30 personas en su casa, algunos convertidos en objetos. También se especula con que Denke les vendió los restos a lugareños incautos. Joseph James DeAngelo. Se supone que los agentes de policía deben ser honorables y buscar justicia para las víctimas, no dejar una estela de destrucción a su paso como Joseph James DeAngelo. For decades, Joseph James DeAngelo was America's most wanted man, the Golden State Killer. En 1976 comenzó su racha de abusos y robos en Sacramento, California. En 3 años había cometido 50 ataques. En 1978 asesinó a Brian y Katie Mallory. Se transformó en el acechador nocturno original y más tarde en el asesino de Golden State, antes de que los crímenes se detuvieran en 1986. Luego, en el 2018, la policía utilizó el ADN encontrado en los crímenes de DeAngelo para rastrearlo. The search takes anywhere from 24 to 48 hours. Within a day, I had the list of potential relatives to the Golden State Killer. En el 2020, entre varios cargos, se declaró culpable de 13 asesinatos como parte de un acuerdo para evitar la pena capital y le dieron cadena perpetua. But tonight, the Golden State Killer muttering this apology to his victims. And I'm really sorry. Moments later, Joe DeAngelo was sentenced to life without parole. Dean Corll. Tras dejar el ejército en 1965, Dean Corll regresó a Houston, Texas para trabajar en un negocio familiar de golosinas. Era conocido por dárselas a los niños, lo que le valió el apodo de Candyman. Known as the Candyman, because of his family's sweet shop that used to be across from a school off 22nd Street. Poco después, inició una relación con el menor de edad David Owen Brooks, quien le ayudó a seleccionar víctimas cuando comenzó a asesinar en 1970. Después Corll también involucró a Elmer Wayne Henley. En 1973, tras asesinar a 28 personas, decidió acabar con él, junto con otras 2 víctimas. El adolescente logró convencer a Corll de que estaba de su parte, pero cuando se presentó la oportunidad, le disparó mortalmente. Tanto Brooks como él recibieron múltiples cadenas perpetuas. David Parker Ray. A veces los asesinos llegan muy lejos en su modus operandi. David Parker Ray modificó un remolque que fue etiquetado como su caja de juguetes. Era a prueba de ruido y estaba lleno de instrumentos que usaba en sus terribles actos. He called it the Den of Satan. Secuestraba a mujeres, abusaba de ellas durante meses y presuntamente acababa con sus vidas, a veces con cómplices, una de ellas su novia, Cynthia Handy. En 1999, una mujer logró escapar después de 3 días y un vecino le ayudó. La policía detuvo inmediatamente a Ray y a Handy. En un acuerdo con la fiscalía, él fue condenado a 224 años de cárcel, mientras que Handy, que testificó en su contra, a 36. Se desconoce a cuántas mujeres mató Ray, pero algunas estimaciones hablan de más de 60. He claimed to have abducted 40 women from across the U.S. Since no bodies were ever found, he was never charged, and he never will be. Ray died in prison in 2002 by heart attack. Edmund Kemper. Gracias a sus más de 2 metros de alto, Edmund Kemper era una figura intimidante. I was dreaming, thinking, fantasizing murder all day long. I couldn't get it out of my head. Con su conducta amable parecía inofensivo,
Sin embargo, cuando era adolescente en 1964, les disparó mortalmente a sus abuelos. 5 años después lo dieron de alta de un hospital psiquiátrico y se fue a vivir con su maltratadora madre, Clarnell Stromberg. En 1972 empezó a conducir por Santa Cruz, California, para recoger a mujeres jóvenes que pedían que las llevaran. Actuaba con impaciencia, lo que las atraía al interior del vehículo, ya que creían que estaba demasiado ocupado para ser un agresor. In custody, Edmund Kemper would reveal to investigators the full horror of his extraordinary crimes, in minute and graphic detail. Pero así fue. Este modus operandi le valió el apodo del asesino de las colegialas. En 1973 mató brutalmente a su madre y a la amiga de esta antes de entregarse a la policía. Con 10 víctimas en total fue condenado a cadena perpetua. Andrei Chikatilo. Algo se rompió en Andrei Chikatilo tras haber crecido en circunstancias difíciles en la Ucrania rural bajo el dominio de la URSS. Pero para el mundo exterior, todo parecía estar bien. Tenía esposa, 2 hijos y empezó a trabajar como maestro en 1971. As a teacher, the 34-year-old hoped to find acceptance and respect, and yet instead he found constant humiliation. His students didn't take him seriously. They refused to behave and smoked right in front of him in the classroom. No mucho después de conseguir el trabajo, empezó a agredir a los alumnos. En 1978 comenzó sus asesinatos, con su esposa como coartada. Utilizando como excusa trabajos que requerían viajar, en 1990 Chikatilo afirmó haber asesinado a 56 personas, la mayoría en el Oblast de Rostov, lo que le valió el apodo del carnicero de Rostov. Tras ser detenido y confesar sus crímenes, fue encerrado en una jaula en el tribunal. He probably, in some respects, wanted to be caught. I can't imagine somebody doing that for all those many years and not realizing that he was living in a hell of his own creation. Fue declarado culpable y ejecutado en 1994. Ted Bundy. En los años 70, muchas mujeres ayudaron a un hombre que generalmente parecía herido y que necesitaba ayuda de una u otra forma. Con su apariencia y carisma, este tipo misterioso parecía honesto, pero era uno de los asesinos más infames de la historia y obligaba a sus víctimas a subir a su auto. The chances he took, it's not just that he went out and committed murder, but he seemed impervious to fear. And from there the nightmare began. Ted Bundy escapó de la justicia varias veces y seguía asesinando, pero en 1980 se enfrentó al tribunal por última vez. Había confesado haber asesinado a 30 mujeres y adolescentes en varios estados de Estados Unidos. Sin embargo, se cree que la cifra real podría superar los 100. Por tercera y última vez en su vida, fue condenado a la pena capital, que se consumó en 1989. So it ended for Ted Bundy. 10 years, 28 confessions, millions in Florida's legal battle to end his life. Ed Gein. Como inspiración de varios villanos de películas de terror como Buffalo Bill y Leatherface, Ed Gein fue un asesino perturbador. Twisted Killer was a quiet loner named Ed Gein. Hidden inside the 51-year-old's rural farmhouse was a ghoulish treasure trove. Fue criado por una madre maltratadora que le enseñó que las mujeres eran malvadas. En 1957, una tal Bernice Warden desapareció en Wisconsin. Tras seguir las pistas, la policía llegó a la casa de Gein y descubrió una terrible escena. Además del cadáver de Warden, encontraron varios objetos hechos con restos humanos. En total, había piezas hechas de unas 40 personas. Gein afirmó que la mayor parte de los restos los había sacado de tumbas. En 1968 se le consideró apto para ser juzgado y fue declarado culpable del asesinato de Warden. Gein pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos. He was such a little person that I found it hard to picture him as the person who'd committed all these homicides. He lived there very peacefully. He never caused any problems. John Wayne Gacy. Una fobia bastante común son los payasos. Y el caso de John Wayne Gacy no ayudó a nadie a superar este miedo. 36-year-old John Wayne Gacy was a popular socialite who spent his weekends dressed as a clown
entertaining children. Casey actuaba regularmente como payaso en fiestas y eventos, pero detrás de cámaras era un asesino de niños y hombres. En 1978, cuando sospechó que la policía iba tras él, le confesó sus crímenes a sus abogados. La policía tuvo lo que necesitaba para registrar su casa, donde encontraron varios restos en el sótano. 29 bodies buried in that house of his on Summerdale, a crime of horrendous proportions. In the crawl space underneath, bodies covered with lime and encased in plastic. Fue acusado del asesinato de 33 jóvenes y pasó 14 años en el corredor de la muerte, antes de ser ejecutado mediante inyección letal. It was a circus. We were in a room at some point and we saw a television screen and we saw thousands of people lined up at least a mile down the street at the prison with signs, kill the clown, kill Gacy. Fred y Rosemary West. En ocasiones los asesinos en serie vienen en parejas. You're talking about two people who literally plumb the depths of human depravity. Aunque Fred ya había cometido asesinatos antes de conocer a Rosemary Letts, la primera víctima de Rose fue supuestamente la hijastra de Fred. Después se dedicaron a asaltar y matar juntos a otras 9 personas, entre ellas la primera esposa de West, Catherine Costello, y a su hija Heather West. Muchos de los cadáveres fueron enterrados en sus propiedades. Even though they were not alive, he wants access. He wants to feel that he can actually be part of this area, and they are part of this area. This is his private graveyard. Tras investigar las acusaciones de agresión contra la pareja, la policía encontró pruebas de violencia. Aunque oficialmente se les acusa de 12 asesinatos en total, se estima que la cifra es superior. En 1995, antes de su juicio, West se quitó la vida y Letts fue condenada a cadena perpetua. And I was absolutely gutted. I wanted him to pay the proper price. And he just took his own way out and had his own way about what happened to him. He was in control right to the end. Jeffrey Dahmer. Desde el final de su adolescencia, Jeffrey Dahmer empezó una terrible racha de asesinatos. Sus víctimas eran hombres o niños, y muchos de sus crímenes posteriores implicaban actos atroces con los cadáveres. Jeffrey Dahmer was responsible for killing more than a dozen people. The majority of those murders happened in an apartment near the Marquette campus. En 1991, Dahmer llevó a Tracy Edwards a su departamento con la promesa de cerveza y el pago de unas fotografías. Sin embargo, Edwards se dio cuenta de que algo estaba mal y logró escapar. Tras explicarle todo esto a los agentes de policía, se investigó el departamento de Dahmer y encontraron pruebas macabras que condujeron a su detención. His macabre 13-year crime spree finally ended when this man, Tracy Edwards, brought the police to the infamous apartment. Like the others, he had gone there with the promise of money. He was listening to my heart because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. Fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Pero en 1994 fue atacado mortalmente por su compañero de prisión, Christopher Scarver. There were a number of people who felt that Jeffrey Dahmer got exactly what he deserved. And I called his mother. She said, well, now everybody got what they want. The monster is dead. And then she said, he was my son. He was my boy. Albert Fish. Hace casi 100 años, Nueva York tenía un asesino suelto al que apodaban de muchas maneras, como el hombre de gris e incluso el vampiro de Brooklyn. Albert Fish era un hombre perturbado que tenía como objetivo a los niños. Aunque no podemos explicar sus crímenes a detalle, basta con decir que eran terribles. Para hacer las cosas aún peores, le envió a la madre de una de sus víctimas una carta en la que describía lo que había hecho. 10 años después de que comenzaran sus homicidios, fue capturado en 1934. Después de que unos testigos afirmaran haberlo visto con los niños desaparecidos. Fish admitió su culpa, pero también afirmó que tenía más de 100 víctimas. En su juicio del año siguiente, fue condenado a muerte, y la ejecución se llevó a cabo en 1936. H.H. Holmes. Considerado como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, Herman Webster Mudgett, más conocido como H.H. Holmes, se dedicó al fraude para ganar dinero. Luego construyó lo que sería apodado el Castillo de los Asesinatos en Chicago, Illinois.
Contenía pasadizos secretos y trampillas que le permitían asesinar en privado y deshacerse de las pruebas en el horno del sótano. But what Holmes has done is to create really a killing machine, a factory. Solía atraer a las mujeres al edificio y más tarde lo convirtió en un hotel. En 1894 fue detenido por otro delito antes de que se descubrieran sus asesinatos. Confesó haber matado a 27 víctimas, pero las especulaciones más elevadas hablan de más de 200. En 1896 fue ejecutado por sus crímenes. You are cleansed and delivered. May God have mercy on your soul. As Holmes waits for his life to come to an end, he remains cool and composed. Samuel Little. En el 2019, el FBI confirmó que había identificado a Samuel Little como el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Tras ser condenado por asesinar a 3 personas en el 2014, el inquietante alcance de sus crímenes empezó a filtrarse en los años siguientes. En el 2018, Little había confesado haber matado a 93 mujeres en todo el país. It's disturbing to listen to, but investigators want to hear it all and more. 79-year-old Samuel Little has confessed to 93 murders. That's more than were committed by Ted Bundy and Jeffrey Dahmer combined. Little le dio detalles al FBI sobre muchos de los casos desde 1970 hasta 2005 e incluso dibujó a las víctimas de memoria para demostrar que decía la verdad. These are the portraits drawn by Samuel Little himself. To the women he claims to have killed. They're so accurate that family members have recognized lost loved ones from them. Antes de fallecer en el 2020, las autoridades habían confirmado más de 60 confesiones de Little en al menos 14 estados. Harold Shipman. Se supone que los médicos son personas en las que todos confiamos. Esto hace que el caso de Harold Shipman sea especialmente escalofriante. Era un médico general de Inglaterra que atendía a personas para acabar con sus vidas. 5 of the 15 women he's been convicted of murdering died in his surgery. Normally, doctors have no such deaths. He signed 70% of his death certificates. Normally, it's no more than 30%. En 1998, una de sus pacientes falleció repentinamente, y un testamento del que la familia no sabía le donó mucho dinero a Shipman. La policía investigó al médico y encontró pruebas de falsificación. He falsified computerized medical records, he entered false information on his victims' death certificates and lied to their families. Tras un examen más detallado, descubrieron que muchos de sus pacientes parecían fallecer por sobredosis de diamorfina. En 1999 fue acusado del asesinato de 15 pacientes, muchos de los cuales eran mujeres mayores. Lo condenaron a cadena perpetua y, según se cree, hubo hasta 250 víctimas. Now he's taken his own life. He was found in his prison cell at 6:20 a.m. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Pedro López. ¿Qué hay peor que un asesino en serie? ¿Qué tal uno que está libre? Nacido en Colombia, Pedro López fue un asesino en serie de Sudamérica al que apodaron el monstruo de los Andes. It seemed impossible that one man could have carried out so much violence. If Lopez was telling the truth, he'd rank among the most prolific serial killers in history. En 1980, tras intentar secuestrar a alguien, fue detenido en Ecuador. Pronto se le acusó de 110 homicidios. Sin embargo, confesó que sus víctimas podrían ascender a más de 300. Lopez, it seemed, hoped to gain a twisted kind of immortality. ¿Esto queda en la historia, sí o no? ¿Sí me van a pasar el pareón? Yo estoy muy joven para morir. De hecho, en el 2006, los Record Guinness lo nombraron el asesino en serie más prolífico, antes de que lo retiraran por mal gusto. Por desgracia, López fue puesto en libertad por buena conducta en 1998 y declarado cuerdo. Pero a partir de 2002, tras ser relacionado con otro asesinato, se desconoce su paradero. He went back into the countryside he knew so well, to the killing ground where he had found so many victims. That was the last time anyone reported seeing Pedro Alonso López. ¿Cuál de estos te hizo sentir peor?
Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.